Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Subterránea. Soy Débora Golsterio y vamos a conocer a fondo el caso de Amy Ace Crash, ¿no? Esta científica fallecida en 2022 y que ha sido como incorporada al grupo de estos científicos que han empezado, esta lista de científicos que han empezado a desaparecer. Y bueno, les digo que es una investigación exclusiva que realizó me he encontrado con algunas cuestiones que, bueno, ojalá no les hubiera encontrado, pero bueno, me parece que son necesarias de comunicar en cuanto a su trabajo. Y que algo estaba pasando, ¿no? Vamos a ver varias capas de esta historia, eh, pero sobre todo, cómo es el Estado, ¿no? ¿Qué está pasando con la investigación en Estados Unidos? ¿No? ¿Qué está pasando con ciertos grupos? ¿A qué se están dedicando y por qué? De alguna manera, y cuán preparados están, ¿no? Así que bueno, vamos a conocer esta historia y sobre todo quería dedicar este episodio a Ana Castro Dolián, que es una seguidora que tengo en Facebook. Yo había puesto un enigmático y ella fue la única que se dio cuenta de que iba a tratar la cuestión. Así que, Ana Castro Dolián, te dedico este programa. Vayamos. Bien. Save Me, Hate Crash. Acá una foto que me gustó mucho, ¿no? Aún sobrevive, vamos a ver después un poco su Facebook, que han dejado como una especie de homenaje. Y parecía, bueno, con todo un futuro prometedor, ¿no? Que de pronto su vida da un giro hacia el tema de la energía libre. Y este tema, el tema de la antigravedad, ¿no? Buscar nuevas formas de reemplazar las energías que tenemos, ¿no? Ustedes saben que en los últimos años, especialmente, hay un fogoneo, ¿no? Por decir que hay grupos, hay supresión de información, hay supresión de un montón de cosas. Pero bueno, yo he estudiado el tema que después a ella medio como que la va a sumergir en esas investigaciones, y debo decir que bueno, es un tema que tiene muy mala suerte, ¿no? De alguna manera, está como un poco maldito, eh, y pienso que la humanidad todavía tiene un largo trecho, antes que eso se revele, si no se cambian ciertas cosas, y sobre todo que realmente el aprendizaje, el verdadero aprendizaje que para muchos sigue siendo una utopía de si se puede o no aplicar, y reemplazar ¿no? Nosotros soñamos que eso suceda, ¿no? Un nuevo tipo de combustible que no siga alimentándose de lo mismo y perjudique al planeta, pero bueno, la energía libre, les digo, que tiene un problema también con eso, ¿no? La naturaleza debe estar equilibrada, ¿no? Y buscar ese reemplazo a través de la antigravedad o todo este tipo de investigaciones, bueno, también tiene su costo. Y bueno, Amy parece que pagó un costo de alguna manera, pero vamos a ver, no es el costo que todos piensan. Bien, a leer un poco la biografía, les digo, me ha costado un poquito encontrarlo, pero gracias a Dios pude reconstruir su historia un poco. Dice, Amy Catherine Eskridge, nacida en 1987, bueno, fallecida en 2022, tenía 34 años, una química, empresaria e investigadora estadounidense radicada en Huntsville, Alabama. Después vamos a ver este tema de Huntsville. Más conocida por ser cofundadora, presidenta y directora general del Instituto de Ciencias Exóticas, una organización dedicada a la investigación de ciencias exóticas, incluyendo la modificación de la gravedad, la computación cuántica, la ciencia de los metamateriales y tecnologías avanzadas relacionadas. Scritch se graduó en la Universidad de Alabama en Huntsville, popularmente conocida como la UAH, con una doble licenciatura en química y biología. ¿Qué tal? En su obituario se la describió como una persona interdisciplinaria con experiencia en ingeniería eléctrica, física, ingeniería genética y nanotecnología, ¿no? Y su pasión por el espacio y el cosmos se desarrolló desde su infancia en Huntsville, conocida como la ciudad de los cohetes debido a su herencia de la NASA, y eso también lo vamos a ver.
También se desempeñó como directora ejecutiva y cofundadora de Holocron, una empresa de padre e hija centrada en la investigación y el desarrollo de la modificación de la gravedad, donde su padre, Richard Eskridge, un ingeniero retirado de la NASA, se desempeñó como director de tecnología y cofundador. Tras graduarse de la UACH, Eskridge desarrolló una carrera interdisciplinaria en ciencia y tecnología. Sus primeros trabajos incluyeron pruebas de sistemas microelectromecánicos, de microcantilevers piezoeléctricos y pruebas de giroscopios en la Dirección de Ciencias de Armamentos del Comando de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de Aviación y Misiles, llamado popularmente como ANRADEC, ¿no? En Restore Arsenal, también en Huntsville, ¿no? O sea, estamos viendo una mujer, ¿no? Realmente impresionante, así, en primera instancia, ¿no? Pero dedicada, ¿no? A esta cuestión más, desde el campo de la ingeniería, ¿no? Y la medicina, tal vez, biotecnología, nada hacía prever, ¿no? Digamos, después el cambio brusco que ella va, ese giro que va a tener, ¿no? Pero bueno, su vida parecía estar marcada por esto, ¿no? Por estos títulos, ¿no? Una ingeniera realmente tremenda, y que uno de sus trabajos fue en Reston, en el Arsenal de Huntsville, que ya también vamos a ver esta cuestión, digamos, ¿no? ¿No? Dedicado a la investigación, vuelvo a repetir, desarrollo e ingeniería de aviación y misiles, ¿no? Nada menos. Y ya, digamos, vemos a Amy, moviéndose en círculos muy elevados, ¿no? Círculos muy elevados del mundo científico de Estados Unidos, de alguna manera. Bien, vamos a ver primero dónde se creó, de alguna manera, eh, Amy, en Huntsville, Arizona, que significa Huntsville, Arizona para Estados Unidos, qué papel juega. Vamos a ver un poquitito esta cuestión. A ver si ya están los subtítulos. Sí, escuchar un poquitito. And welcome to Saturn V. Oh, wow. Oh my gosh. Wow. It's the rocket that took us to the moon, dude. No way. And so we begin this video. Welcome to NASA's Space Camp in Huntsville, Alabama. I drove about 3.5 hours to get here. I have always wanted to stop at the United States Space and Rocket Center. The Rocket Center and Museum is right over here. There is the Saturn V rocket towering over. Bueno, ¿no? Estamos ante la meca ¿no? de la cohetería ¿no? Donde se desarrolló mucho de la ciencia que después llegó al hombre a la luna de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver, aquí en Holstonville, eh, Amy estudió en esta universidad, la Universidad de Alabama. Déjeme decirle que no es una universidad cualquiera, desde ya, porque esta universidad recibió un empuje muy grande después de uno de los mayores científicos alemanes, un tal Werner von Braun, nada menos. Y aquí es que Amy va a empezar a desarrollar toda su tarea científica, de alguna manera, en convertirse en científica, ¿no? Y vamos a ver, yo hice un artículo aquí y vamos a ver, Warner von Braun, ¿no? Uno de los padres, el padre de la cohetería este, que como digo, hizo posible que Estados Unidos, ganara un poco la carrera espacial. Eh, Tuvo sus luces y sombras, después voy a dejar el artículo, obviamente, ¿no? Pero bueno, Eh, acá lo quería mostrar, un artículo que escribí allá por 2021, una figura fascinante, ¿no? Sobre algunas fotografías, ¿no? Lo vemos. eh, y controvertido, por supuesto, porque había
él es como que se benefició del llamado Operación Click, que permitió la entrada de muchos eh, notorios nazis llevados hacia Estados Unidos, ¿no? Recogidos por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Werner von Braun no tenía tantas sombras como otros, pero había cosas que yo encontré en mi artículo sobre él. Vamos a ver. eh, Después se justificaba, ¿no? De su asociación con los nazis, que lo vemos con Kennedy. eh, pero bueno, ¿no? Con Walt Disney, un hombre impresionante, realmente un hombre impresionante, ¿no? Que haya más entrado en años, ¿no? Y que él tuvo mucho que ver con esto de Huntsville, porque como digo, gracias a él, Huntsville, acá en Alabama, se va a convertir en una de las mecas científicas. Vamos a ver, este es un artículo, ¿no? Dice, en la, a ver si me deja, deja leer, no sé por qué no me dejó leer, bueno, acá lo que decía, bueno, no me deja leer ahora, es que Ernest von Braun pidió, cuando él empieza toda esta tarea de la investigación, ¿no? En la década de los 60, preparando el camino para lo que iba a ser en el año 69, el ascenso de Estados Unidos a la Luna, se da cuenta de que no hay investigaciones, no gabinetes de investigaciones serias, de alguna manera, y decide, exige a Estados Unidos que creen estos centros de investigación, y además porque necesitaba científicos. Así que de alguna manera él pone en marcha y Estados Unidos le hace caso. Y bueno, y Huntsville, esta universidad especialmente se reconvierte, fundada en la década de 1950, en 1960, con este empuje de Werner von Braun, todo, ¿no? Se hace la ciudad de los cohetes, como, ¿no? De Rocket City, como se la conoce popularmente en Estados Unidos. Y este es el ambiente donde se va a criar Amy Scherhart, ¿no? Aquí se va a crear. Bien, vamos a seguir, a ver si lo podemos escuchar un poquito. A ver, East Flight Center. We want you to see some of the facilities of our center and some of the work we are performing in the National Space Program. This center is a part of the National Aeronautics and Space Administration. NASA is the federal agency responsible for carrying forward the peaceful exploration of outer space to enhance man's understanding of the universe. Our special task in Huntsville is to develop the rocket-powered systems necessary to propel scientific experiments from Earth's surface into the vastness of space. We design, assemble, test, and launch the vehicles. You might say we are the long-distance movers. National Aeronautics and Space Administration, with headquarters in Washington, D.C., bueno, impresionante, ¿no? Digamos, ¿no? El impulso que le da was established by Werner von Braun, como digo, eh, a la ciudad de Huntsville, ¿no? De alguna manera. Y acá quería mostrar, este es el face de Amy, eh, y acá nos dice que ella estudió biotecnología y ingeniería de la biociencia en la Universidad de Alabama de Huntsville.
desde el 2006 al 2014 cuando se recibe, ¿no? Y es impresionante igualmente ver los lugares donde después estuvo trabajando. Tenemos todos los trabajos que hizo y las empresas por donde pasó Amy, y una más impresionante que otra. Y así que de alguna manera estamos en presencia de realmente de una científica en toda regla. Incluso trabajó como ayudante, creo, en la misma universidad donde se recibió. Pero después vamos a ver que si bien se recibió, el posgrado quedó un poco en suspenso, según comentan algunos, después lo voy a develar a eso. Pero bueno, parecía que, ya les digo, su destino, hasta por lo menos 2017, eh, era otro. ¿No? Una científica trabajando en una ciudad muy excitante como Huntsville, ¿no? Como digo, la ciudad de la cohetería, donde Warner von Braun ayudó a que a eso creciera, ¿no? De alguna manera dándole este empujón a nivel científico, y donde se mueve mucho de lo que conocemos de Estados Unidos de ese nivel, ¿no? Bien, vamos a seguir. Acá quiero mostrar, encontré algunos artículos académicos en ResearchGate, nada menos, ¿no? Eh, Esto para que vean, porque muchos dicen que no han encontrado nada de Amy a nivel académico y hay, como vemos, sí hay. eh, por ejemplo, pero todos vamos a ver estos tres que encontré que son casi todos del eh, 2009, en su mayoría, algunos de otros. Vemos que dicen, por ejemplo, estado actual del diseño y la construcción de puentes segmentados en Texas, ¿no? Aquí la vemos a Amy, abril 2009. Técnicas de mitigación para estructuras de servicio con deterioro prematuro del hormigón. Esto ya más del 2002, ¿no? Y esto es ¿no? Muy joven, ya participando de toda esta actividad. Técnicas de mitigación para estructuras en servicios con deterioro prematuro del hormigón. Bueno, nada. Este, Realmente, Amy, ¿no? Vemos, pero trabajando en ingeniería civil, podríamos decir, ¿no? Por eso digo, nada nos hace prever que después este giro que hace. Bien, ahora vamos a ver uno de los lugares donde trabajó Amy, que es nada menos que digo, que es Reston Arsenal, de ahí de Huntsville. Vamos a ver un poquito, a ver si podemos escuchar. ¿No? Con misiles, ¿no? Trabajo ya con la industria armamentística, un poco de Estados Unidos, o sea, para que vean el nivel que tenía Amy, ¿eh? Vamos a poner acá, bien. Huntsville, Alabama. Founded in 1805, the first settled community in the state. It nestles against the mountains in the heart of the beautiful Tennessee Valley. Just a few years ago, Huntsville was a quiet town, comparable to many other county seats in the South. The 1950 census recorded a population of slightly more than 16,000. The economy was geared to the land. The sound of industry was the hum of cotton gins. But today, the sound of industry and progress in this community is the bellow of a rocket motor. And that sound is the work song of Huntsville's neighbor, Redstone Arsenal. Bueno, ¿no? Acá en Reston, es como digo, trabajó Amy, ¿no? Es una empresa tremenda. Este, Así, bueno, para que vean el nivel de quien estamos hablando, ¿no? Y para mí es como una tragedia lo sucedió después. Bien, en el 2018 encontramos que Amy, después de tener toda esta actividad, va a fundar una empresa llamada Holocron, la va a abrir con su papá, ya vamos a ver quién es. Eh, y voy a leer un poquito qué se trataba de esta empresa,
Holocron, dice, fue la directora ejecutiva, una especie de CEO, y presidenta de Holocron Engineering, ¿no? Una ingeniería, una empresa emergente de antigravedad, escuchen bien, que desarrolla tecnologías innovadoras aprovechando fenómenos cuánticos. ¿Qué tal? Las especialidades de Holocron son superconductores, gravitomagnetismo, investigación y desarrollo, electrocerámica y potencia pulsada de alto voltaje, ¿no? Todo esto, ¿no? Ya les digo, en el 2018 vemos a Amy saliendo así como una CEO de esta empresa con desarrollos totalmente diferentes a lo que ella venía haciendo, ¿no? Otro tipo de investigación. Bien. Saber la juntamente, quiero decirles que eh, juntamente con esta empresa va a salir otra, o sea, y ya como presidenta, ¿no? En paralelo a Holocron, donde es CEO y acá es el Instituto para la Ciencia Exótica, ¿no? O sea, se va a venir con ese 2018, por esa época, algunos dicen que Holocron fue fundada en el 2017, tal vez sea así, no están claros los datos, pero bueno, el Instituto para la Ciencia Exótica, que ahora vamos a ver de qué trataba también, es que sale con todo, Amy, con este tema de la energía libre. Vamos a ver la promoción que se hacía. A ver, vamos a poner los subtítulos. Ah, chun, 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 chun. Ahí está. Bueno, acá está diciendo algo, ¿no? Mucho, está diciendo mucho en realidad de proyectos que se han abandonado y que esta empresa se proponía este, volver a desarrollar junto con científicos que esta cuestión, ¿no? De científicos que ya estaban algunos retirados, que habían tenido cargos, y después veremos algunos, cargos muy importantes, y digamos, ¿no? Bueno, poner en marcha lo que ellos creían que era el nuevo futuro de Huntsville, ¿no? Que es este tema de la energía de la antigravedad, ¿no? Nuevos proyectos, ¿no? Mecánica cuántica, ¿no? Dar como un salto al futuro, ¿no? Está diciendo Amy de alguna manera. Vamos a seguir un poquito más. También quiero decir, esta cuestión, ¿no? De proyectos que estaban siendo desarrollados y se desfinanciaron también, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? Que esto es lo que está pasando ahora, esto es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hay como una pugna porque eso se vuelva algo de interés y parece que ahí no hay tanto interés como muchos buscan.
¿no? Y esta cuestión, ¿no? Ya digo, ¿no? De estas corporaciones privadas que empiezan como a pujar, ¿no? Por el abandono un poco gubernamental o estatal de estos proyectos. Bueno, y acá vamos a ver, acá está, este es el padre, Richard Eskridge, ¿no? Es el padre de Amy, ¿no? De alguna manera, y vamos a ver quién es, ¿no? Voy a leer un poquito del papá. Dice, científico principal, director de investigación y cofundador dentro de la empresa, ¿no? Richard se jubiló de la NASA tras 33 años como científico especializado en motores de cohetes y sistemas de propulsión avanzados, nada menos. Durante los primeros 15 años dirigió un grupo de ingenieros que realizaban mediciones de cohetes en bancos de pruebas en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA. Estos cohetes incluían motores de combustible sólido híbridos y utilizando láser, bueno, ¿no? Los 18 años restantes los dedicó a investigar diversos conceptos de propulsión en el Laboratorio de Investigación de Propulsión del Centro de Vuelos Espaciales Marshall. Su trabajo abarcó la fusión y la propulsión eléctrica, cañones de plasma de alta energía para la investigación de impactos, la investigación de generadores de gravedad por impulso superconductor. Bueno, nada, ¿no? Un hombre impresionante. Vamos a ver más de Richard. Voy a dejar esto, voy a dejar acá. Este es el instituto. Primero vamos a leer un poco del instituto que acaba de tecnología exótica, que decía, ¿no? Esto rescatado, porque ya mucha de la información, les digo, de Amy me ha sido un poco difícil de conseguir, está mucha, ha sido como borrado algunas cosas, menos mal que alguna gente lo ha podido rescatar, ¿no? Incluso de LinkedIn que estaban, bueno. Dice, el instituto es una organización internacional de investigación y una corporación de beneficio público centrada en la ciencia y la tecnología de vanguardia a través de su extensa red de científicos, innovadores, administradores y colaboradores. Sus temas de investigación abarcan las amplias categorías de energía, propulsión avanzada, ciencia de los materiales y comunicaciones, con especial interés en la energía eficiente. Los metamateriales, la electrocerámica, la gravedad cuántica, la materia exótica y otros temas interdisciplinarios de última generación, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Que de alguna manera hay como un cuestionamiento, ¿no? Todavía, ¿no? Que todavía hay como una puja entre la física tradicional con este tipo de física que se considera un poco de vanguardia, ¿no? Y este Instituto de Tecnologías Exóticas, donde Amy ya se establece como directora, como presidente, nada menos, buscaba, ¿no? El desarrollo de todas estas materias, ¿no? Dice, confundado por un equipo ejecutivo experimentado, la experiencia conjunta del instituto le permite ocupar una posición única para identificar y aprovechar las oportunidades más accesibles de estas tecnologías emergentes directamente desde la fase de investigación, llevándolas al mercado incluso antes de que sean bien conocidas en las comunidades académicas y las tradicionales, ¿no? Bueno, esto era más o menos lo que se proponía en el 2018 y decía investigación y desarrollo, física teórica, física de plasmas, física nuclear, generación de neutrones y creación rápida de prototipos, ¿no? Fue fundada, como digo, en el 2018. El sitio ya no existe, pero bueno, esto era el propósito. Vamos a seguir con Richard, mirando algunas cosas. Bueno, antes de Richard, quiero decir que estos son algunos de los nombres que figuraban en la empresa, ¿no? Eh, Dice, tecnología para una economía espacial. ¿Está bien? Desde el corazón de la ciudad que nos llevó a la Luna, el instituto es una institución de investigación privada gestionada de forma independiente y con fines de lucro, centrada en tecnologías innovadoras
para la economía espacial del mañana que benefician a los mercados comerciales actuales, ampliando los límites actuales de la propulsión, la ciencia de los materiales, la energía, las comunicaciones y mucho más. Y ahí tenía, ¿no? Amy estaba como presidenta del consejo directivo y cofundadora. Su padre, científico principal, director de investigación y cofundador, que es el que acabo de leer. Después teníamos a, bueno, Dick Ray, vicepresidente director, ¿no? Este es más un gerente, pero fue el organizador BitTech, la incubadora de empresas tecnológicas de Huntsville, y la dirigió durante 15 años, ¿no? Iban reclutando, ¿no? Pablo Handy, científico senior en ingeniería eléctrica, bueno, director de... Pero había aquí, hay un punto que lo más interesante son los asesores empresariales y personal científico, porque esta empresa recibió cerca de $500,000 para su impulso, que digamos no es tanto, y de hecho por eso viene, ahí viene la cuestión, porque después había que pagar todo este equipo, además había que pagar el tema de estas investigaciones que son muy caras, así que creo el cuello de botella fue empezar a buscar dinero, ¿no? Sin el apoyo, como digo, sin el apoyo gubernamental y estatal, estas empresas se veían un poco ya complicadas, ¿no? Por eso este tipo de promociones, y buscar hombres adinerados, que en Estados Unidos sabemos que hay muchos, para que puedan financiar este tipo de investigaciones, ¿no? Pero bueno, habían reclutado, por ejemplo, a Jess Thorburg, ex jefe de propulsión de SpaceX, fundador y director ejecutivo de Interstar Technology, asesor del Instituto de Propulsión Comercial, eh, a, bueno, mucha gente trabajando, que había trabajado con la NASA, ¿no? Estaban reclutando mucha gente que había tenido vínculos con la NASA, por ejemplo, como Glenn Robertson, ex científico de la NASA y asesor del Instituto de Propulsión Exótica, ¿eh? O sea, toda esta gente la que estaba rodeando al desarrollo que había propuesto Amy, ¿no? De alguna manera el Instituto de Investigaciones Exóticas, por ejemplo, ex ingenieros de Bigelow Aerospace, ¿no? Haber trabajado con, bueno, todos venían de ese mundo, ¿no? Había reclutado un equipo muy, muy interesante, pero como digo, bueno, estaba esta cuestión de reunir el dinero. Vamos a seguir con Richard. Bueno, acá vamos a ver a Richard Eskridge, el padre de Amy, y que, bueno, como digo, tenía, ¿no? Acá algunos artículos, un montón de artículos. Rendimiento del propulsor, siempre, ¿no? El tema de la propulsión, del plasma, ¿no? Era su trabajo, integración térmica del sistema de alimentación para una etapa de ascenso lunar, ¿no? Él trabajaba como haciendo investigación de futuro, ¿no? De que el hombre en el espacio y trabajando con ese tipo de ciencias, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un paper, por ejemplo, de la NASA, ¿no? Que dice, o sea, traducirlo, que dice... eh, Ay, vamos a bajar un poquito acá, así lo puedo traducir. Ahí está. Bueno, estudio del pulso inductivo, dice muchos modos de operación. Bueno, nada. Todo esto, trabajo sobre plasma, trabajo de propulsión. Por ejemplo, ¿no? Un estudio dice, vamos a ver ahora. Un estudio de la teoría de la síntesis del momento angular, ¿no? Que incluye la reformulación matemática. Bueno, todos estos trabajos son para que el hombre salga al espacio, ¿no? Desarrollando este tipo de experimentación, ¿no? Este es el trabajo de Richard Erdrich, que digo, tuvo 33 años trabajando con la NASA. Y vamos a ver aquí, eh, a ver si me deja. Ay, bueno, parece un post de acá de X que dice que fue premiado esto es en el 2017, si no me equivoco. La NASA otorga un prestigioso premio llamado Silver Snoopy, ahora vamos a ver qué es, pero no a astronautas, sino a gente muy, muy destacada, y lo recibió Richard, el padre de Amy.
a ver acá qué es este premio, qué significa. Dice, este premio es un reconocimiento personal de los astronautas, los empleados que demuestran contribuciones excepcionales a la seguridad del vuelo y al éxito de la misión. No, no, o sea, no cualquiera lo recibe, aunque parezca chistoso, pero es un premio que dedica a la NASA, o sea que el padre de Amy, bueno, fue incluido en ese grupo selecto. Así que hablamos de un hombre muy importante y creo que es el motor detrás de por qué Amy después decide dar un poco este giro, porque él ya se estaba dedicando a este tipo de investigaciones un poco exóticas. Bien, vamos a seguir. Y ahora vamos a ver que en creo que todo es en el 2018, donde se funda Holocron, donde se funda el Instituto de Investigaciones Exóticas, donde se empieza a hacer la difusión. Uno de los, este, se hace como la primera conferencia, de alguna manera, que Amy va a hacer y que, bueno, ya van a ver que está muy viralizada, pero bueno, esta es la primera conferencia que Amy sale a explicar qué está haciendo el instituto, ¿no? Que se quieren dedicar. Vamos a leer un poquito dónde la hizo, vamos a ver dónde la hizo, para quién. Bien, dice. Esta es la Sociedad de Huntsville, Alabama, promoción del espacio, divulgación educativa, de desarrollo tecnológico, conocido como HAL-5, más de todo, ¿no? Dice, perspectiva histórica sobre la tecnología antigravedad, que es conferencia que va a presentar Amy el jueves 6 de diciembre de 2018 a las 19 horas en el auditorio principal de la Biblioteca Pública Principal del Condado de Huntsville, Madison, con Amy Eldridge, presidenta y cofundadora del Instituto de Ciencia Exótica, ¿no? Este instituto que ya no existe más, como le digo. Bueno, la gravedad es una fuerza física fundamental que actúa entre masas a corta y larga distancia. La antigravedad es el término coloquial para la hipotética modificación positiva o negativa de esta fuerza. Durante el último siglo se han desarrollado y estudiado diversos dispositivos supuestamente antigravedad, desde el gravitador de Brown en la década de 1920 hasta el moderno EM-Dry a principios de la década del 2000. La antigravedad es un concepto que continúa desarrollándose y algunos dispositivos parecen más prometedores que otros. En esta charla repasaremos la cronología de la investigación sobre la antigravedad y abordaremos los esfuerzos modernos en este campo. Esta charla es presentada por Amy Scratch, presidenta del Instituto de Ciencia Exótica, una corporación de beneficio público con sede en Alabama, un instituto de investigación internacional especializado en propulsión, gravedad cuántica, ciencia de los materiales y otros campos relacionados de tecnología de vanguardia, ¿no? Eh, Acá decían, vamos a ver cómo la describen. Dice Amy Eldridge, es científica y emprendedora, licenciada en química por la Universidad de Alabama en Huntsville. Bueno, esta cuestión, ¿no? Amy, licenciada en química, metiéndose en esto, ¿no? Después vamos a ver por qué, ¿no? Y actualmente cursa un doctorado en la ciencia de materiales en la misma universidad. Estaba cursando un doctorado. Su trabajo de carácter interdisciplinario abarca tecnologías como las pruebas de sistema microelectromecánicos, de microcantilever, piezas electrónicas y giroscópicos, la formulación de sistemas poliméricos no virales para la administración de fármacos y la investigación en terapia génica, ¿no? Más orientado a la cuestión salud, ¿no? Como vemos el perfil de Amy, ¿no? Biotecnología. Además, cuenta con amplia experiencia en consultoría de software, liderando startups y gestionando diversos proyectos técnicos. Es cofundadora y presidente del Instituto de Ciencia Exótica, un instituto de investigación internacional sin ánimo de lucro, y también directora ejecutiva y presidenta de Holocron Engineering, ¿no? Que acabamos de ver. Destaca por su capacidad para conectar a científicos e ingenieros de diversas disciplinas, así como su habilidad para la redacción técnica y la administración de empresas. Le apasiona abordar cuestiones complejas pero revolucionarias, ¿no? Una mente así, ¿no? Ella era como la conectora de todo este grupo que quería insertarse en el mercado con esta empresa, ¿no? El Instituto de Investigaciones Exóticas. Bien, vamos a seguir, vamos a ver un poquito más de Huntsville, Alabama, ¿no? Eh, Dice acerca de nosotros. Dice, la Sociedad de Huntsville, Alabama, se fundó en 1983 como una filial de la antigua Sociedad L5. Esta última fue fundada en 1975 por Caroline Meynell y Kate Henson para promover las ideas de colonias espaciales de Gerard O'Neill, ¿no?
una sociedad así de vanguardia, ¿no? El nombre de la sociedad L5 proviene de los puntos lagrangianos del sistema Tierra-Luna propuestos como ubicaciones para los enormes hábitats espaciales giratorios que O'Neill imaginó, bueno, ¿no? Eh, en 1987 dice la sociedad L5 se fusionó con el Instituto Nacional del Espacio para formar la Sociedad Nacional del Espacio, de la cual somos una filial, ¿no? Durante más de 30 años hemos contribuido significativamente al desarrollo del acceso asequible a la tecnología espacial, la educación y la divulgación pública. Bueno, en este contexto es que, vamos a ver dónde, aquí fue donde Amy hizo su conferencia, que ahora vamos a ver en este espacio, ¿no? Dice que en la Biblioteca Pública del Centro de Huntsville. Aquí Amy hizo su conferencia, su presentación. La vamos a escuchar un poco. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito. Piece of oil and then a thin wire on the bottom. And that's kind of the same basic thing where it's an asymmetric thing. Some people call those simple anti-gravity lifters, but really those are just as well. They don't blow that. And of course, bueno, no, digo, después les voy a poner el enlace, quería llegar a esto. Bueno, Amy presenta una conferencia sobre la antigravedad y bueno, cuando yo empiezo a estudiar el caso y me encuentro con este video, ya me llama la atención lo que voy a aplicar ahora, que bueno, ahí me hizo una alerta gigante, ¿no? Venía explicando y les digo que conozco bien el tema por la cuestión de que estoy casi ya terminando un libro sobre el éter, así que bueno, conozco bien la locura que eso también puede generar en muchos investigadores. He visto y he leído mucho. Hay una parte no muy interesante, pero hay otra parte que es la que desgraciadamente vamos a ver que eh, provoca serias dificultades, ¿no? De que alguien tome en serio toda esta cuestión, ¿no? De la que Amy, como digo, ¿no? Empezando una carrera fantástica, de pronto se decide lanzar a esta cuestión y vamos a ver en qué es lo que pasó. Bien, bueno, les digo, cuando ella, digo, toma esta, vamos a ver, ¿dónde está vamos a ver, un minutito, ¿dónde están las diapositivas? Vamos un minutito. Detalles de la presentación. A ver, ya está. Acá está. Perdón. Bien. Bueno, esta es lo que va a presentar Amy, ¿no? Esta diapositiva, que después, que pertenece al Instituto Exótico, ¿no? Que veníamos hablando, es lo que va a dar pie a ese video que después ven en YouTube, ¿no? Que estamos viendo en YouTube. Y que se ha hecho muy viral, por cierto, ¿no? Porque es una de las pocas presentaciones que conocemos de Amy. Pero digo, cuando yo estaba observando, a ver de qué estaba hablando Amy con esto de cuando hacen referencia a la historia del éter, eh, no, ustedes saben que está la física tradicional, ¿no? Que se mueve sin el éter, que no acepta el éter. No, el éter sería aquello
dice, el espacio lleno, como se le llama, y bueno, está comprobado que por lo menos por el momento eso no se puede probar. Es una física que sería una física que muchos han intentado, pero que por el momento el mundo científico acepta la física tradicional y especialmente con la cuestión cuando Einstein establece su ley de la relatividad, que bueno, da por el tira abajo toda esta cuestión. Pero bueno, hay muchos que se quieren ir por ese lado, esta física de vanguardia. Y es eso, acá ella lo que estaba presentando es una historia, una perspectiva histórica de de la tecnología de antigravedad. Bien, entonces, eh, acá vemos a Amy con su papá y los científicos, ¿no? Va explicando cómo nace la gravedad, quiénes son sus referentes. Pero cuando llega a este punto, desgraciadamente, empiezo con mis alarmas, porque este tema de Nikola Tesla involucrado con ovnis y todo lo conozco también muy bien. Y bueno, me hizo mucho ruido, ¿no? Porque además ella dice que Nikola Tesla, a ver si la podemos seguir escuchando un poquito. Pues Tesla did some more work in getting still. He had what he called the space program. And this is one of his sketches of the vehicle. Ustedes escuchan lo que está diciendo, que ese es uno de los bocetos de Tesla, ¿no? Es uno de los bocetos de Tesla. He proposed putting space drive into it. And so he patented that. I believe it's there. He called it anti-electromagnetic propulsion. And he talked a lot about electropulsation. And he had what he called the dynamic theory of gravity, which was really more of an ether theory, where he talks about um, ether filling all of the space, and he talks about mass being really just little vortexes of the ether. And then he says that, you know, as a particle decays, it's really just the ether kind of spinning down or not vortexing quite as fast and then disappearing. And he totally rejects the notion of curved space-time. So. Bueno, no, lo que está diciendo Amy, no, hablando de que, bueno, obviamente sí, Tesla creía, de alguna manera creía, intuía que el éter era una realidad y estaba en contraposición con Einstein, con la teoría de Einstein, por supuesto, ¿no? Incluso Einstein, debo decir que antes a pesar de su teoría de la relatividad, él no se cerraba. Él decía que si algún día se descubría el éter, se podía comprobar, la teoría de la relatividad se debería reformular. Así que bueno, pero Einstein tenía estas ideas. Pero bueno, acá hay una mezcla que ahora vamos a analizar que está haciendo Amy, desgraciadamente, y esto me hizo, como les digo, una alerta tremenda sobre este trabajo que empieza ella como, y los que lo acompañan empiezan a hacer, ¿no? ¿Por qué? Van a decir por qué. Ella no solo está diciendo de que este dibujo, lo vemos acá, es de, es de, lo hizo Tesla, sino además que lo hizo a través de esta patente. Bien, vamos a ver esta patente y después vamos a ver una tercera cosa que tiene que ver con este libro. Vamos a empezar primero con la patente. Bien, este es el dibujo que propone Amy. Vamos a ver acá, ¿no? Y después lo vamos a analizar este dibujo. Son varias cosas, ¿no? El dibujo, la patente y el libro. Bien. Cuando vamos a la patente que tenemos, si ustedes buscan la patente de Tesla, la que es igual 1655144, 1655144, por si alguien no cree. Esta es la patente de Tesla, pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Como la ven, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿No? Esta es la patente de Tesla, que esto lo diseñó, lo llamó en 2021 y en 1921 y en 1928 se aprobó su patente. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Bien, voy a leer un poquito, muy largo. Dice, aparatos para transporte aéreo.
Solicitud presentada el 4 de octubre de 1927, número de serie 223.915. Bueno, eh, dice, la invención consiste en un nuevo tipo de máquina voladora denominada helicóptero-avión que puede elevarse y descender verticalmente y desplazarse horizontalmente mediante los mismos dispositivos de propulsión y comprende un motor principal de diseño mejorado y una hélice, ambos especialmente adaptados para tal fin, medios para inclinar la máquina en el aire. Mecanismos para controlar su funcionamiento en cualquier posición, un novedoso tren de aterrizaje y otros detalles constructivos, todos los cuales se describirán detalladamente a continuación. Bien, ¿no? Esto también obedece, ¿no? Porque estábamos en plena fiebre de que el hombre empezaba a hacer sus vuelos, nadie se quería hacer, los hermanos Wright habían hecho como, ¿no? Fueron como la llamada para que todo el mundo, todos los inventores, ¿no? Empezaran a querer un poco emularlos. Y bueno, Tesla no se quería quedar atrás. Y de hecho, este aparato que si bien parece revolucionario, ¿no? Como todo lo que siempre hizo un poco Tesla, pero bueno, que también respondía, como digo, era esta tecnología un poco exótica, ¿no? De alguna manera también. Vamos a ver acá un poquito más la patente, ¿no? Eh, que fue la última que dicen que hace Tesla, pero digo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, por eso digo, con lo que estaba diciendo Amy, no tiene nada que ver, Tesla jamás dibujó eso y la patente responde a esto, ¿no? Y vamos a ver después esto, esta máquina, ¿no? Esta es una foto que yo hice mejorar y que describe, porque si ustedes ven en el libro, ¿no? Si ven, algo está borrado, ¿no? Si se lo observan bien, solo por esto, solo por este detalle podemos darnos cuenta de dónde salió. Y después lo voy a explicar bien. Pero bueno, vamos a seguir leyendo un poco lo de Tesla. Em, a ver, bueno, lo que decían, lo que dicen mucha gente con respecto a este trabajo de Tesla es que no era, quizás no era viable de probar, pero bueno, eso no quita que bueno, fuera un plano excitante, ¿no? De observar, pero que bueno, como había muchas cosas de Tesla y por eso esta sobredimensión sobre el trabajo de Tesla, sobre realmente sus logros, que digo, no son pocos, ojo, no son pocos, pero bueno, hay como en los últimos años un romanticismo con respecto a todo el trabajo de Tesla, que es fuera de lo normal, y pasó esto, finalmente pasó esto, que gente muy preparada crea que esto puede ser cierto, ¿no? Que no hayan atendido las señales de muchas cuestiones, ¿no? Desgraciadamente. Bien, vamos a seguir. Bien, como digo, este es el platillo, y digo, y atiendan esta clave que después ya vimos lo de la patente y ahora vamos a hacer el análisis del platillo y por último lo del libro. Bien, ustedes ven, eh, ¿no? Que acá hay esto ha sobrevivido, ¿no? Esto sacado de que algo había anotado, ¿no? De alguna manera. Y vamos a ver esto acá encontrado, la contraposición de lo que sería, ¿no? Que vemos que es el mismo, solo que, como digo, con las anotaciones correspondientes y que nos da a entender que sí es el mismo este detalle, que es el que, vuelvo a mostrar, aparece acá, ¿no? En la presentación de Amy, ¿no? Entonces, hace muchos años que esto daba vuelta y que se lo atribuye, encima es atribuido a Tesla esto, ¿no? Por muchos años, muchos sitios van a haberlo atribuido a Tesla, como digo, nada que ver. Esto es una recreación, ahora sabemos, no, porque hubo que esperar un tiempo para poder saber qué decía esto, nadie sabía que decía esto. Ocurre que estaba escrito en ruso, ¿no? Estaba escrito en ruso, entonces ahora sí sabemos y se van a sorprender, se van a sorprender mucho, porque bueno, esto refiere
a esto, ¿no? Eh, Se van casando, ¿de quién es? ¿Qué dice acá? No, yo creo en Bob Lazar. Bueno, es efectivamente el modelo Sport, como se le llama, de Bob Lazar, solo que en este modelo los rusos lo adaptaron a alguien de la época. No he podido averiguar quién lo hizo, obviamente es de Rusia y esto tiene que ver con Bob Lazar, cuando Bob Lazar, como saben, este informante que dice haber trabajado en el Área 51, a ver, vamos a leer un poquito, ¿no? Que era la historia un poco de Lazar, Robert Scott Lazar, más conocido como Bob Lazar. Es escritor, ufólogo, queda grande eso, y teórico de conspiraciones estadounidense, reconocido por proclamar haber trabajado desde 1988 hasta 1989 como físico en una zona militar llamada S4, Sector 4, situada cerca de Groom Lake, Nevada. Según Lazar, las instalaciones de S4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Lazar asegura que vio 9 platillos volantes diferentes durante su estancia allí. Como sabemos, uno de esos ha sido precisamente, eh, acá lo vemos al azar, haciendo su dibujo, es este, el proyecto que les mostré, acá lo vamos a ver un poco más grande, ¿eh? Y este es el platillo, digamos, es el platillo tras vuelvo a repetir, tras este y tras este de Amy, que aparece borrado porque estaba en ruso. Y esta es la presentación y esta es lo que se le atribuye a Tesla. Pero todo, como digo, remonta a Bodlazar, ¿eh? A Bodlazar y lo pueden analizar y se van a dar cuenta. Bien, quiero decir que, bueno, acá le pidió a la IA que me haga me lo fue traduciendo todo lo que decía. Es muy interesante y todo lo detallado, el modelo deportivo de Bodlazar, del plano al modelo, bueno, nada, fascinante. Fascinante realmente. Vamos a seguir, vamos a escucharlo un poquito, porque ahora, como saben, Bob Lazar ha vuelto y quiero decirles que ha dicho que ese modelo parece que fue encontrado en el océano, ¿no? Atendiéndose a las narrativas que vamos escuchando, ¿no? Que a mí me encantaría ojalá. Ojalá, si algún día se puede comprobar esta historia de Lázaro, ¿no? Aunque temo mucho que no estoy tan segura de que esté diciendo toda la verdad, pero sería muy interesante si realmente lo recuperaron del océano, realmente me volaría la cabeza saber qué es cierto. Vamos a escuchar un poquito en esta entrevista que le hizo Jesse Michel hace muy poquito. Estas embarcaciones. Sí, lo sé. Quiero decir, sé que la Marina obtuvo el modelo de Fortín. Y creo que por lo que dijo Barry, fue una excavación arqueológica, que por cierto no está en el desierto, está en el agua, ¿sabes? Y si hay otro término para una excavación arqueológica que está en el agua, no sé cuál es, pensé que seguía siendo una excavación. Bueno, no, bueno, muchos han salido ya con los pelos de punta porque parece que ha cambiado un poco la versión, ¿no? Pero bueno, este es el nuevo Lázaro que ha aparecido y bueno, quería decirles que realmente la conexión de él, porque también puse un enigmático en mi Facebook, tiene que ver con esto, ¿no? Como esta historia de Lázaro, todavía improbable, de fines de los 80, realmente después tuvo el impacto que tiene en este tipo de narrativas y en la construcción de este tipo de narrativas, ¿no? Que es lo más difícil de aceptar, pero es así. Bien, bien, después bien, quiero mostrarles que en la presentación de Amy aparece este libro, ¿no? Y se supone que hasta este modelo está en este libro, ¿no? Se da como a entender, ¿no? Oculta el éter psíquico, ¿no? La física oculta del éter sería. Y que tiene como a Tesla, ¿no? Tesla como protagonista. Su autor es William Lane. El libro es del año 1988, fue publicado. Y este es el libro que, ¿no?
presenta Amy conjuntamente con esto, ¿no? Dentro de su PowerPoint. Bien, vamos a ver aquí. Bueno, esta es la tapa, ya están viendo en la tapa algo que después voy a decir. ¿Quién es William Lane? Bien, vamos a ver un poquito que encontré un poco de información que me costó un poco. A ver, ver un poquito de William Lane, que lo estamos viendo, ¿no? Pensé que, yo les digo que pensé que no había nada de él, porque tuve suerte, ¿no? Después de cranear, dice, y vamos a ver que se trata de un conspiranoico ante todo. Un alto conspiranoico, ¿no? Que es autor no solo de ese libro, sino de otro que vamos a ver, Alienígenas del Pentágono, y que estaba, bueno, no solo reivindicaba al Tesla, ¿no? Al Tesla construyendo naves espaciales, sino también al tema del nazismo, ¿no? Al tema de los nazis construyendo ovnis, que bueno, es otra pavada atómica. Y bueno, esto viene el caso, ¿no? De la fuente que estaba debiendo, ¿no? La gente que estaba el grupo que había formado también Amy, o la misma Amy, porque no sé quién redactó eso. No sé, supongo que como Amy lo presentó y se hacía cargo, realmente las lecturas que estaba teniendo, ¿no? Bien, vamos a leer un poquito. Dice, Lyne es un autor de un libro bastante extraordinario sobre ufología, un campo en el que lo extraordinario parece ser la norma, titulado Extraterrestres en el Pentágono, cuyo tema principal es su firme insistencia en que los ovnis son completamente terrestres y artificiales y que se utilizan para promover una supuesta agenda alienígena y una campaña de operaciones psicológicas. Line, a pesar de los aspectos más o menos increíbles de su libro, fue además de Stevens, el famoso coronel Stevens que estuvo acompañando a Billy Mayer, ¿no? Wendell Stevens, uno de los pocos ufólogos que se tomó en serio el mito de los orígenes nazis de los ovnis antes de la publicación de Nick Coop. Por suerte, Nick Coop, un librazo de Hunt for Zero Point, algún día voy a hablar de él. Lo inusual de este equipo no es solo su esvástica circular central, una clara referencia a la culta de Thule Gelfand, ya que esa versión de la esvástica aparecía en su emblema, sino también su designación como, bueno, de la brújula. Dijo que haber encontrado en este artículo, vamos a ver acá, mejor, acá está, ¿no? Haber encontrado en esto que pertenecería a una especie de nave alemana, me decía él, ¿no? Educación, maestro de artes, de finas artes, Universidad de Texas, ocupación, apartamento, artista, se declaraba acá con 55 años, y que decía que, bueno, que no creía que a ver si lo pude hacer, vamos a ver, creo que lo traduje, saber bien, no, bien. Decía esta cuestión, ¿no? De el mito de los ovnis nazis, ¿no? Y que todos los ovnis eran terrestres, que los ufólogos mentían y que estaban muy apegados a lo extraterrestre, pero que lo había hecho el partido nazi. Bueno, toda una cuestión terrible, de alguna manera, estamos viendo de William Lane. Y digo, ¿no? Acá tienen el Ovnis en el Pentágono, es otro de sus libros, parece ser un libro anterior al que publicara después, que es el de la física, que es el que toma Amy. Y otras de las cuestiones que acá vemos, por eso les digo, prestando atención en la tapa, porque dice que esto lo atribuye un poco a Tesla o los ovnis un poco nazis de alguna manera. Eh, Vean acá, este es vamos a ver, un minutito.
Bueno, acá lo pueden ver en su libro de la física del éter, ¿no? El libro que ponen de alguna manera Amy en su Power, en su presentación, y vemos este libro y van a ver que este modelo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Con un inventor francés que fue el primero en construir el primer submarino de propulsión eléctrica llamado Claude Gouvet. Vamos a ver que Claude, de alguna manera, vamos a ver, ven, ¿no? Acá, acá vemos, este es el submarino torpedero de Gouvet. Vuelvo a mostrar, ¿no? Cómo lo adaptó a su idea, ¿no? Pero que ni siquiera lo cita a Gouvet encima, ¿no? Eh, Acá lo vemos, del año 1886. Por eso digo, ¿no? Esta cuestión, ¿no? No, estos autores que han hecho mucho daño, ¿no? Y han quedado como, eh, fue como el nacimiento de la red y ya instalado toda esta cuestión de la distorsión, ¿no? De lo que yo llamo la distorsión de la información con respecto a los orígenes, ¿no? Hasta las fuentes primarias. ¿No? Que parecen como cada vez se pierde más en el tiempo, entonces es más difícil un poco desentrañar, ¿no? De qué están hablando muchos, ¿no? Qué es lo que están diciendo y de dónde salen esos dibujos. Pero bueno, esto, por eso digo, Bouvet fue el autor del primer submarino. Acá lo vamos a ver, ¿no? Claude Bouvet, después lo pueden leer, y este era él, ¿no? Que es un poco en homenaje porque su dibujo circula en un montón de revistas, en un montón de sitios, ¿no? Con esta característica de que ha sido tuneada por Line como un ovni, cuando la verdad es otra, ¿no? Y Line un conspiranoico terrible. Después, eh, acá vemos el artículo, que después lo voy a dejar, y vamos a ver acá. Eh, Como ven, no, esto después, no, él hacía una defensa acérrima de que Tesla ya había inventado los platos voladores. Bueno, esto no digo de Line, pero la idea de Line después se contamina mucho la escena, contamina terriblemente la escena del misterio. Y contamina a Tesla, ¿no? Que Tesla sigue siendo un inventor genial sin eso, sin esa cuestión que le quieren agregar de los ovnis, sin todo eso, es un inventor genial. No necesita de eso, pero bueno, hay alguien que está empeñado y esta locura a veces de lo que sucede con la investigación del éter, cuántos se enloquecen muchos, ¿no? ¿Cuántos se enloquecen muchos? Bien. Por suerte, y después lo voy a dejar, una desmitificación del trabajo de Alain, una voz en el desierto en el 2009 que alguien se dio cuenta, un físico cuenta, después voy a dejar el enlace para que lo lean la refutación, que dice que el tipo se había aparecido, Alain se había aparecido en un foro de Tesla, y presenta, claro, presentando estos libros, y bueno, alguien le dijo, mirá, no estoy de acuerdo con vos y que se lo tomaba terriblemente a mal, era muy agresivo, y este físico marcando los puntos que él consideraba, ¿no? Que estaban incorrectos en todo lo que estaba presentando, especialmente con el éter. Entonces, lo que digo, ¿no? Ya existiendo toda esta información, me llama muchísimo la atención de que se esté como, ¿no? Tomando estas fuentes, todas erróneas, y presentándoles en una presentación científica. Voy a volver un poco al video de Amy, ¿no? Y eh, van a ver que, bueno, acá, vamos a correr un poquito, bueno, hay alguna gente, han dicho que toda esta gente eran algunos, obviamente tenían, o eran científicos o se sentían atraídos por la ciencia, el pibe parecía, este chico parecía estar ocupado en otra cosa, estaba como medio aburrido, ¿no? Pero a ninguno hace preguntas críticas.
Solamente lo que sí parecía angustiarlos a todos era la cuestión del presupuesto, la cuestión de estos institutos que ahora caían en manos un poco privadas, estas investigaciones tenían que moverse en ámbitos privados y de millonarios porque aparentemente no estaban en al radar o por lo menos no era obvio si estaban o no, no lo sabemos. Yo pienso que un poco sí, pero no era tanto como se intenta hacernos creer, ¿no? Y acá, bueno, vamos a ver un poquito. Found it very quick that we was because we were looking for stuff that were happening here in milliseconds, not something that's happening over hours a day. So no frequently real well for things. Okay. O sea, había muy poquita gente, debo decir, había muy poquita gente dentro de la presentación de Amy, pero nada, nadie parecía estar advirtiendo estas cosas, ¿no? En toda no, la presentación, si alguien vio algo raro, nunca lo sabremos, nunca lo dijo, creo que no. Creo que nadie se dio cuenta de lo que estaba mostrando en ese momento Amy, que era un grave error, y decir que eso pertenecía no solo a Tesla, sino además marcar la patente y el autor citado. Bien, vamos a seguir. Bueno, acá decía, acá encontré lo de Tesla, me pierdo un poco con tanta información. Bueno, ¿qué pensaba Tesla de la gravedad, no? De alguna manera, ¿no? Teoría dinámica de la gravedad, porque Line en su libro dice que Tesla había hablado de alguna manera, y bueno, ahí es, después si leemos bien, sabemos que ah, no era como él decía tanto. Dice acá en el sitio, este es el sitio oficial, uno de los sitios oficiales de Tesla, que es buenísimo, después se los recomiendo. Dice, cuando Tesla tenía 82 años, en lugar de hablar en una cena, emitió una declaración escrita. He desarrollado una teoría dinámica de la gravedad con todo detalle y espero compartirla con el mundo muy pronto. No, ya tenía 82 años, era muy grande. Explica las causas de esta fuerza y los movimientos de los cuerpos celestes bajo su influencia de forma tan satisfactoria que acabará con especulaciones ociosas y concepciones falsas como la del espacio curvo. Bueno, esta cuestión, ¿no? Esta pelea con Einstein. Según los relativistas, el espacio tiende a curvarse debido a una propiedad inherente o a la presencia de los cuerpos celestes. Y él pensaba que no, era el éter que hacía, ¿no? El éter tenía incidencia, ¿no? Aún concediéndole cierta verosimilitud a esta idea fantástica, sigue siendo muy contradictoria. Toda acción conlleva una reacción equivalente y los efectos de esta última son directamente opuestos a los de la primera. Suponiendo que los cuerpos actúen sobre el espacio circundante provocando su curvatura, a mi parecer los espacios curvos deben reaccionar sobre los cuerpos y produciendo efectos opuestos enderezar las curvas. Dado acción y reacción consistentes, se deduce que la supuesta curvatura del espacio es completamente imposible. Sin embargo, incluso si existiera, no explicaría los movimientos de los cuerpos tal como se observan. Solo la existencia de un campo, ¿no? De algo que los unifique a todos, de una fuerza puede explicarlos y su posición prescinde, bueno, ¿no? Muy interesante. ¿No? De lo que realmente pensaba Tesla y no lo que después traducen los que creen que Tesla debió de haber dicho, ¿no? De alguna manera, como el caso de William Lyne. Bien. A ver, acá me había llamado la atención que en el mismo momento que Amy, más o menos en la misma época que Amy presenta esta conferencia, hubo un grupo que salió, que es eh, Falcon Space, eh, que también con estas ideas, ¿no? Miramos lo que estamos investigando, ¿no? Investigación avanzada y desarrollo de propulsión, ingeniería a la inversa Watt, orientación nuclear dinámica, otros proyectos de investigación, bueno, ¿no? Dicen que tienen en su poder además eh, un fragmento recuperado de Roswell, nada menos, y que están investigando, y bueno. No. Y en la época que salió Amy parece que querían también usar esa presentación, ¿no? Amy se enteró y dijo que no, que es la que errónea, ¿no? Ya saben por qué. Así que bueno, esto nos da una pauta, nos da una pauta de que esta gente que están saliendo, ¿no? Ingeniería inversa de WAP y todo, vamos a escuchar un poquito del video
que él después le hace, uno de ellos es Marsokol, que es el que presenta todo esto, ¿no? Le hizo una entrevista, creo, a Amy, a saber un poquito lo que propone. Perdón. Bueno, acá. A ver si ya lo tenía. Bueno, sí. Flying saucers are shaped like saucers because that is an ideal resonator for microwaves. Inside this building in northern New Jersey, a small group of people are studying the science they think drives flying saucers. The shape of the craft is dictated by microwave engineering. They're conducting experiments and building tools in an effort to reverse engineer UFOs. Bueno, ¿no? Terrible. Imagínense, ¿no? Bueno, están saliendo todo, hay que tener en cuenta todo este movimiento que se está dando, ¿no? Con todos estos grupos que están saliendo. Pero bueno, me encantaría después seguir la cuestión para otra vez para de Falcon Space, lo voy a hacer, se los juro que los voy a hacer, porque me llamó la atención que quisieran replicar la misma presentación de Amy, ¿no? Obviamente sin así, tomar la información sin leer de dónde vienen las fuentes, nada, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Esto es grave porque hay todo un romanticismo, que estamos ante una nueva era, no, 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 no estamos ante nada. Yo les digo, no estamos ante nada. Bien, sigamos. Vamos a escuchar a Amy. Este es el tema del meollo, el presupuesto. Escuchen a Amy en otra presentación. Bueno, pero sí, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Que el gobierno no se quiere arriesgar y les doy la razón. Les doy la razón porque esto, ¿no? Arriesgarse con este tipo de gente, en realidad lo que pasa va al desastre, ¿no? Y tienen razón de estar un poco, ¿no? De no ser tan efusivos con lo que ellos esperan, ¿no? Y por eso creo que hay mucho, ¿no? Mucho enojo, pero con razón, con mucha razón. Y el meollo es ¿no? Que Estados Unidos no está poniendo tanta plata en algunos proyectos, no, por esta razón. Por esta razón yo creo que no son ningunos tontos, ¿no? Como a veces muchos quieren hacer creer. Y todas estas camadas, ¿no? Que están descontentas, ¿no? Y otras cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué pasa con muchos de los científicos que empezaron a trabajar con Amy ya se habían jubilado? El caso del papá es uno, ¿no? Ya retirado de la NASA, y había este peligro, ¿no? Este peligro de que esta tecnología que ellos quieren como desarrollar, termine en manos privadas, ¿no? Si lo escucharon a Marco Rubio en The Age of Disclosure, ¿no? El documental que se presentó hace muy poco, él hablaba de eso, ¿no? Que es el que está con Trump. Habla de eso, habla del peligro de que las corporaciones privadas, se hagan con esta tecnología. Y me parece que, bueno, uno empieza a entender, ¿no? Uno empieza a entender bien de qué va si no están realmente muy preparados. Y encima enfrentar una cuestión como la que ellos proponen, ¿no? Como la que ellos proponen. Bien, vamos a seguir escuchando a Amy. Acá. Acá hay una cuestión importante que quiero que escuchen, que ella declara haber tenido coronavirus. Y
Vamos a ver por qué después. Porque, digamos, igualmente quiero hacer un comentario con respecto a este video que empezó a circular sobre Amy. Me parece que, bueno, no, por ahí no fue bueno, pero bueno, algunos, qué sé yo, les gusta que sea así franca, que esté en un estado borde, no importa. Me parece que, bueno, se la debió cuidar un poco más, pero bueno, de alguna manera tenemos también el pensamiento que la acompañaban en estos últimos días y el tema de cómo, para mí, la pandemia, ¿no? Que no se habla en este punto, cómo le afectó la pandemia. Hay otro investigador, después voy a dejar el enlace, que está haciendo un trabajo fantástico con un podcast y que está hablando un poco, creo que es plausible, me parece que se llama el canal, después voy a dejarlo. Y me parece que, bueno, que es importante también este tema de la salud mental de Amy, que parece que algo pasaba, después entró mucho la paranoia, pero digo, bueno, se estaba moviendo, digo, haber saltado de una er- fantástica científica a esto, hay algo ahí, hay alguna ruptura, que entonces si viene, que después voy a leer algo que me parece importante. Vamos a seguir escuchando. And then let's see what else. Deborah, the CEO of the Space and Rocket Center, had her retirement party the 18th. What was the week before? Let me look. Not much. I had Corona from September to January. I got Corona in September of 2019. I was in Vegas at DEF CON. I got Corona at DEF CON in Vegas in September, mid September. It was fucking crazy. I thought I was going to die. Like, I was telling all my business partners, like, oh my God, I have this gnarly flu. It's the worst ever. I've never experienced such a thing. Like, I would stand up out of bed and be like, fuck, I have to lay back down because I couldn't stand. I couldn't stand. I was like cruising around the apartment, like, you know how toddlers like cruise, like hanging onto the furniture, walking. I was doing that. I was cruising around the living room. I couldn't stand up straight. Like, I was walking bent over. Bueno, ¿no? Tremendo, porque ella dice que fue un corona muy agresivo y además dice haberlo padecido en el 2019, antes de que se desate la pandemia. Que recuerden que fue en marzo del 2023 cuando ya se declara la pandemia general, pero bueno, obviamente ya estaba rondando, ¿no? Y haberlo sufrido mucho, dice que se contagió una vez, se curaba y se volvía a contagiar, ¿no? O sea, porque además fue el inicio, ¿no? Pobre Amy. Y creo que, bueno, esto tiene mucho que ver un poco con su psiquis después, de alguna manera, ¿no? Porque esta entrevista creo que no sé si es el 2020, plena pandemia también. eh, y se nota un poco, ¿no? No estar en actividad, ¿no? Como pasaba con mucha gente, ¿no? Haber sufrido mucho esa cuestión, pero creo que se debería hacer un análisis más profundo porque después dice que es atajada por energías y la vemos con salpullido, ¿no? Y el coronavirus tenía eso también. No, pero bueno, la gente prefiere creer que fue atacada con energía de que alguien decidió suprimir su investigación, decidió matarla. Yo creo que pasaba otras cosas, no sabemos cuál era, que estaba en la vida de Amy, en la vida afectiva, cuenta ahí algunos desamores, cuenta dentro de la entrevista, pero me parece que, bueno, pobre, estaba siendo muy vulnerada en muchas situaciones. Bien, vamos acá también, esta parte, una entrevista larguísima de más 3 horas, y vamos a escucharla diciendo, ¿no? Hablando de Huntsville, ¿no? ¿Qué significado para ella, ¿no? Several times. We're the Rocket City. We're the biggest deal you've never heard of. Von Braun was here and we won the space race. We developed the Saturn V here. We built the Saturn V here. We won the space race here in Alabama, whether you've heard of it or not. And I can tell you for a fact, so many prototypes, so many prototypes. Only prototype built like this in the world. You turn it on the first time, it works exactly like you thought it would the first time. Great data. You apply for more funding to test it more thoroughly, they cancel it. They cancel it. Bueno, ahí está, ¿no? Otra vez, el tema del presupuesto, ¿no? El tema de
de que hay tantos proyectos para desarrollar, una ciudad tan excitante como Huntsville, la cuna de la cohetería, ¿no? La cuna de la carrera espacial prácticamente, ¿no? Y que ella siente que en esta nueva vanguardia el gobierno no está a la altura y necesitan, ¿no? De capitales privados, pero para sustituir ese vacío, ¿no? Es eso, de alguna manera. Bien, vamos a seguir. Ah, y acá hay una cuestión que ya empieza a tallar. eh, los contraargumentos con todo lo que había algunos que estaban como, ¿no? Pensando qué está diciendo Amy en este caso de la energía libre, ¿no? Que, no, por ejemplo, la modificación de la gravedad no tiene un mecanismo teórico establecido dentro de la física convencional. La relatividad general describe la gravedad como curvatura del espacio-tiempo y ningún material o configuración de campo conocido puede crear el tipo de manipulación de la gravedad local que se afirma. El Instituto de Ciencia Exótica, el de Amy, no publicó artículos revisados por pares en revistas de físicas convencionales que permitieran una evaluación independiente de sus afirmaciones. Incluso Amy decía que la NASA no le dejaba publicar, pero no se ha encontrado de dónde salió eso, ¿no? Que no le ha dejado como ella iba a presentar una investigación y dice que la NASA es como que decide no, se lo prohibió. Lo cierto es que ella sale, el instituto sale de investigación exótica y Holocron, su otro emprendimiento, los dos terminan en el 2022 con la muerte de Amy, ¿no? Y eso es raro porque, digamos, si estábamos hasta un trabajo fantástico de tanta gente que estaba apoyando, digamos, debería haber un reemplazo de alguna manera para seguir adelante y no lo hubo o, o alguien no quiso seguir con esto, ¿no? Porque además el tema de la financiación, ¿no? Si bien habían recibido un impulso interesante de $500.000, según lo que contó ella, después parece que era ya difícil seguir encontrando inversores. ¿Y por qué? Bueno, es lo que yo les estoy intentando explicar. Me parece que alguien en el fondo sabía que esto, lo que estaban como tratando de imponer, no era tan viable como se creía. Y bueno, esta cuestión de que Amy se manejaba fuera del radar, se estaba manejando con esto fuera de la científica de que había sido toda su vida, ¿no? Eh, y bueno, acá algunas dudas, ¿no? Después vamos a ver, ¿no? Es el obituario de Amy, ¿no? Desgraciadamente, ella cometió suicidio en el 2022, muy poco, 2 años después de esa entrevista, y de que de su trabajo, ya digo, no se sabía nada. Acá dice, obituario de Amy Eskridge, dice una mente brillante, nos dejó cuando Amy Catherine Eskridge partió a su descanso, ¿no? Y tiene dos, creo que son dos hermanos además, y quiero decir que se me pasó, es que su mamá también estaba trabajando de eh, junto con su padre en el primer emprendimiento como directora en Holocron. ¿No? Así que bueno, sus padres estaban como muy unidos junto a ella, trabajando en todos este tipo de investigaciones, ¿no? Em, Así que bueno, em, pero bueno, no se entiende, ahora vamos a ver algo, por qué Amy, acá dice, a Amy le sobrevivieron sus padres, Katy, y Richard Screech. O sea, Katy Screech figura en Holocron y sus hermanos Matt y Michael Screech. Le precedieron, acá dice Victoria, bueno, raro. Le precedieron a la muerte de sus abuelos. Vivió una vida llena de pasión, bueno, pero en lo que sigo sin. ¿Cuál fue qué hizo hacer el cambio, Amy? ¿Fue las investigaciones de su papá? ¿Otra cosa? Ahora eso también lo vamos. Encontré algo que quizás nos ayude a entenderla mejor. Bien, acá también quiero otra cosa de Huntsville que pudo haber tenido una influencia. Es esta científica que también estudió en la misma Universidad de Alabama, donde estudió Amy, la de Huntsville.
Dice, descubriendo el misterio del brillante científico antigravedad de Huntsville, ¿no? Y esto es un caso también muy interesante, ¿no? Vemos cómo que había todo, empezaba este tipo de movimiento en muchos científicos de ahí, de la vanguardia de Huntsville, que empezaban un poco con esto, ¿no? En un terreno, como digo, pero bueno, acá parece que hubo un avance más interesante, se llamaba la doctora Nick Lee, vamos a ver un poquito. Y también se había sospechado de que había súper desaparecido, pobre, sí tuvo un accidente en el 2000, pobre, en 2014, y después de eso le vino el Alzheimer y fue cuidado por su hijo, y su hijo no entiende porque en internet dicen tantas pavadas, ¿no? Bueno, y lo entiendo. Dice, la doctora Nick Lin llegó a Estados Unidos procedente de China en 1983 y finalmente se incorporó al Centro de Investigación Aeronáutica y de Plasma Espacial de la Universidad de Alabama en Huntsville. Era reservada, concentrada e incansable en su trabajo. Entre 1991 y 1993, trabajando junto a su coautor Douglas Storr, publicó una serie de artículos que causaron gran revuelo en la comunidad científica e incluso Amy en su PDF la nombra, la menciona. Dice, Lee descubrió un método práctico para generar un campo antigravitatorio mediante un disco superconductor de alta temperatura. La opinión generalizada, esa que se inculca a todo estudiante de física hasta convertirla en verdad absoluta, sostiene que la antigravidad es teóricamente imposible. ¿No? Hasta el día de hoy hay como una gran pelea con eso. La gravedad es una fuerza fundamental de la naturaleza, no se la puede domar, no se puede negociar con ella, simplemente es, ¿no? Lee no estuvo de acuerdo. Según argumentó dentro de la HTDC, el débil efecto gravitatorio de cada átomo individual se acumula en miles de millones de átomos dentro del disco. Si se le suministra aproximadamente un kilovatio de electricidad, según Lee, se produciría un campo de fuerza capaz de neutralizar eficazmente la gravedad sobre una columna de... Bueno, no, o sea... eh, Dice, a finales de la década de 1990, Lee afirmaba que sus dispositivos eran totalmente funcionales, publicaba artículos. No, creo que esto tuvo que tener una influencia en Amy, ¿eh? Una influencia grande. Daba conferencias, era el tipo de científica sobre la que se escribían artículos entusiastas y entonces más o menos dejó de serlo. Las implicaciones de su proyecto eran tan impactantes que casi parecía irresponsable tomarlas en serio. Y acá empieza, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que empiezan científicos que parecen muy brillantes, van por este rumbo y algo sucede, ¿no? Dominar la gravedad no tan solo transformaría el transporte, sino que lo desmantelaría, reconstruiría desde cero. Cada fuente de combustible y cada motor, ¿no? Bueno, toda una revolución, ¿no? Terrible. Y acá ella va, dejó su empresa dejó la universidad, perdón, ahí en Alabama y funda su propia empresa llamada AC Gravity con la intención declarada de comercializar su investigación. Y a ver, vamos a ver, creo que había encontrado acá cuando estuvo activa AC Gravity. Acá dice que fue fundada en el 2001 y parece que todavía continúa, pero ella ya... no sabemos, ¿no? Todavía parece seguir, ¿no? Eso es interesante. La compañía fiduciaria, ¿no? Esta es la compañía fundada por Lee. Vamos a seguir. Bueno, el director del Departamento de Física confió tanto en su trabajo que, bueno, no alguien se sintió, ¿no? Como siempre pasa, ¿no? Vamos a seguirla a Lee, dejaron algunos cargos en la Universidad de Alabama y la siguieron. En 2001, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ojo con esto, otorgó a AC Gravity una subvención de casi $500.000. Un poco, ¿no? Como Amy, ¿no? Como Amy dijo haber tenido, ¿no? No sabemos si es cierto o no lo de Amy, pero más o menos la cifra de Amy para continuar su investigación, así que les interesó. Parece otra cosa acá. Dice, los resultados de esta subvención nunca se publicaron. De hecho, después del 2002, no, Lee no volvió a publicar nada. La licencia comercial de AC Gravity se renovó anualmente hasta 2018, justamente cuando Amy va a iniciar su actividad, curioso. Pero no existe ningún registro público de los trabajos que la empresa haya producido. El rastro se pierde y permanece así con dos excepciones. Dice, que Lee en el 2003 presentó una ponencia de la Corporación Mitre, la organización que gestiona la investigación financiada por el gobierno federal para varias agencias estadounidenses, titulada Mensurabilidad de los campos de gravedad de corriente alterna. Presentó junto con todo un funcionario. Bueno.
Bueno, y dijo que haber tenido como un desarrollo bastante en un momento, dice no, que según ella hizo un experimento y funcionaba su teoría, ¿no? Eh, y después dice que se pierde, a partir del 2003 se pierde el rastro de ella, bueno. eh, y después dicen que siguió trabajando para el Departamento de Defensa en forma ya menos pública, y que nadie la podía como contactar y bueno. eh, Y después, claro, pasa que en el 2008, Yasser Fati, muy conocido en el mundo ufológico, y por cierto, por estos días, concedió una entrevista que se convirtió en el detonante de todas las teorías conspirativas que surgieron a raíz de ella. El fragmento se publicó en YouTube y tuvo papel destacado en el video de Barely Sociable. No, que decían que había desaparecido. Bueno, lo que hace acá, después les voy a dejar el enlace, un periodista encuentra al hijo y le explica lo sucedido, que había tenido un accidente, y que después le surgió el Alzheimer y por eso que su madre ya no aparecía más, ¿no? Así que bueno, nada, acá la vamos a escuchar un poquito. La desaparición de un científico en particular llamado Dr. Ming Len. Fama de Ming Lee aquí parece provenir de una variedad de sus artículos revisados por pares que publicó durante esta época, en los que una teoría suya predecía una forma práctica de crear un efecto antigravedad. Creo que la teoría ya se sostenía allí. Sabes, se publicaron a través del proceso de revisión. Entonces, eso es muy controvertido. Sé que mucha gente lo critica. Pero, afortunadamente, nadie encontró ningún error en mis artículos. Bueno, muy interesante, lo que está diciendo Lee. Bueno, no, acá bueno, nos abre un poco, un interrogante sobre su trabajo y da la casualidad de que sí, que ella estuvo en Huntsville, ¿no? Y bueno, yo supongo que Amy, y de hecho como digo en su PDF la menciona, tuvo que tener algún impacto, ¿no? En su posterior decisión, ¿no? Y que en 2018 la va a llevar a crear eso, ¿no? Bien, después quería comentarles que en el 2010 en esta universidad sucedió un hecho bastante feo. Hubo un tiroteo y fue por parte de una docente que le negaron una cátedra de ahí de Huntsville y bueno, entró a matar a varias personas. Esto fue en el 2010 y es la época que todavía creo que Amy seguía, ¿no? En la universidad, ¿no? Y bueno, puso a Huntsville otra vez un poco, por desgracia, con noticias menos agradables, ¿no? En la media, ¿no? Así que bueno, esto sucedió en el 2010, ¿no? Me llamó mucho la atención. Quiero leerles, comentarles que cuando estaba Biden le habían- decide mantener el comando espacial en Colorado rechazando el traslado a Alabama, ¿no? Rechazando ahí a Huntsville, ¿no? Esta fue una noticia, ¿no? Dice el presidente Biden decidió mantener la sede del comando espacial de Estados Unidos en Colorado, y revirtiendo la decisión del último momento del gobierno de Trump de trasladarla a Alabama, ¿no? Alabama, o sea, Trump parece que quería, y Biden se negó, ¿no? Y dice que la decisión se basó en un proceso objetivo y deliberado fundamentado en datos y análisis. Añadió que el secretario de Defensa apoyaba la decisión del presidente. Parece que había algo que no estaban seguros, ¿no? ¿Por qué? Y ahí viene otra noticia que encontré. Espías en Huntsville, créalo, el FBI considera la ciudad un objetivo principal para el espionaje, ¿no? Y esto puede dar a entender por qué tanta paranoia a veces, ¿no? Porque por todos estos proyectos que se vienen como desarrollando, y bueno, parece que algunas potencias se interesan, ¿no? Y ha puesto como, bueno, en alerta un poco al gobierno, ¿no? Que no es una ciudad segura, que se han descubierto algunos espías, ¿no? Está rondando a Huntsville, no es para menos, ¿no? Bien. Quiero leerles, para ir terminando, ¿no? Pero bueno, este caso realmente me entristece un poco que Amy, tan talentosa, haya ido por ese camino. Iba a seguir un camino que para mí, le iba a traer más, espinas que rosas, de alguna manera. Y quiero leerles algo que quizás nos haya entenderla mejor.
que encontré en un foro de Reddit y que me pareció muy interesante. Em, Dice, alguien que la conoció, y escuchen bien. Amy era una amiga mía en la universidad. De su boca a mi oído todo ese rollo de la energía libre lo que le sacó, es lo que la sacó de de la universidad, ¿no? Está diciendo. Y lo que hizo que no terminara su posgrado, ¿no? Este tema hizo que ella abandonara esa vida académica que también le iba, ¿no? No la vi por un rato después de la escuela y luego volvimos a encontrarnos cuando hizo el lanzamiento de una empresa llamada Arcan Storage, ¿no? Porque ahí era como muy emprendedora, estaba tuvo un montón de cosas antes de un poco, nunca se aplacaba, ¿no? De alguna manera. Desde entonces, bueno. Cuando trabajé en Magnetis también nos llegó un montón de gente con ideas de productos magnéticos que no pasaban ni el filtro de la ciencia ni nada parecido, ¿no? Cuando ella estuvo platicando conmigo un rato sobre la nueva investigación que estaba siguiendo, a mí no me pareció un camino viable y sostenible que pudiera aguantar como para mantener a mi familia, ¿no? Pensaba ella. Por eso decliné participar, la había invitado a participar en su empresa. Bueno, intentó reclutarla, eh, que estaba comenzando con su papá, ¿no? O sea, esta empresa del Instituto de Investigaciones Exóticas, dice. Nos vimos a almorzar un par de veces y ella me presentó a alguien joven que también trabajaba en ese espacio con ella, ¿no? Con su papá. Y ese tipo tampoco pasó, ¿no? Como que no les pareció creíble a esta chica. Dice, todo eso para decidir que al final de cuentas ella era una persona real, apasionada por las ciencias y le metió el tiempo y energía a eso. No creo que estuviera en el camino correcto y no recuerdo que alguna vez volviera a hacer aportes más enfocados a lo académico en estos espacios. Era, tenía solamente un grado en bioquímica o biología, el que estaba haciendo en la universidad, porque yo estaba trabajando en el departamento de química cuando nos conocimos. O sea que ella no tenía suficiente, em, no sabía de este tema y yo me di cuenta que, no sabía, que algo no sabía, que no estaba sabiendo bien. Dice, la noticia de su fallecimiento estuvo muy dura. Nuestra última interacción fue cuando ella intentaba convencerme de que la estaban acosando, persiguiendo, y yo intentaba convencerla de que según los hechos que me presentó, había llegado a una conclusión equivocada. La vi en redes sociales la semana pasada y de verdad ha sido muy perturbador verla arrastrada a lo que sea que sea historia de un nivel más alto que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, tanta razón, ¿no? Teniendo en cuenta después el tema de su fallecimiento, ¿no? Que la empresa desapareció así, ¿no? De alguna manera, eh, a ver, déjame compartir. Un caso triste todo lo que vimos de Amy, ¿no? De alguna manera, y digo, hay mucho con esto, ¿no? Hay mucho con, se me para el pelo. Hay mucho con esta historia de la energía libre, ¿no? He visto mucha locura. Mucha locura. Es un tema, sí, digamos, quizás en un futuro podemos llegar un poco a plantear si es viable o no, pero hasta el momento creo que como bien dice la ciencia, ¿no? La antigravedad es difícil de domar, ¿no? O sea, pero eso no quita, ¿no? Que alguno esté más cerca, ¿no? Vemos el caso de la doctora Lee, eh, aunque no sabemos bien las investigaciones que estaban avanzando, ¿no? Es difícil saber, pero bueno, esta cuestión también, ¿no? Del tema de estos grupos que están apareciendo, ¿no? Como en el caso de Amy, o en el caso de Falcon Space. ¿No? Estudiando los WAP recuperados y todo eso, pero basados en ideas, ¿no? Siguen siendo como un tanto pobres en forma argumental, ¿no? Y de dudosa bibliografía, como el que estaba presentando Amy, y de equivocaciones garrafales con todo lo que pensaba Tesla. En el fondo, que Tesla, como digo, las nuevas generaciones quieren tener ese Tesla fantástico que iba en naves espaciales y todo, pero no, nada que ver. Eso no quita, como digo, que Tesla no haya llevado
haya tenido alturas, pero bueno, para mí está sobreestimado en muchos aspectos, ¿no? Es difícil hacérselo entender a las generaciones más jóvenes que quieren sus héroes. También Amy era muy joven, así muy, muy arrebatada, muy joven, ¿no? Es muy de generaciones que no se le puede un poco a veces decir mejor las cosas, tal vez no se lo toman tan bien. No sé cómo hubiera respondido si yo en ese momento estaba en su conferencia y le hubiera marcado eso, ¿no? Creo que es difícil de aceptar que no se está bien enfocado, ¿no? Pero bueno, quizás no digo que toda la generación de ahora tenga ese aspecto, pero bueno, me hizo acordar mucho el tema ¿se acuerdan de Elizabeth Holmes? Esta eh, que que su paso por Stanford, una chica de 19 años, que saben que después intentó hacer esa empresa llamada Teranos, ¿no? Donde ahí sí consiguió mucho más dinero que Amy, más de 9.000 millones de dólares y de ricos, ricos millonarios que apostaron por Elizabeth, y que ella decía que sacando una gota de sangre, se podían hacer miles de exámenes sin volverse a pinchar. Bueno, ustedes saben que resultó en un fraude terrible, está en prisión, le dieron 11 años. Por suerte, bueno, Amy, no digo que sea fraudulenta, pero bueno, estaba siendo mal encaminada. Una pena porque brillante, realmente brillante con esa edad, con tantos títulos y lo que pudiera haber logrado sin haberse metido en ese camino de, digamos, el tema de la gravedad, el tema de la antigravedad, todo esto de la energía libre, todavía estamos muy lejos. Y ya voy a hablar mucho más, ¿no? Cuando presente mi libro, iré contando algunas cosas de por qué creo que es un tema difícil, que es un tema difícil y que incluso los antiguos esotéricos ya lo sabían. Les mando un abrazo grande y quiero sus comentarios y espero haberles aportado algo al tema de Amy Screech. Nos vemos.